Sanibo Abogados. En el programa de hoy voy a hablaros un poco de lo que es la especialidad principal de este despacho, que es el derecho de familia. El derecho de familia abarca muchos tipos de procedimientos, tales como los divorcios, las incapacitaciones, incluso el derecho hereditario. Hoy en concreto quiero hablaros de los divorcios. Este tipo de procedimiento afecta especialmente a las personas. No se trata de un problema simple y llano como puede ser una deuda, sino que son problemas personales que afectan a la esfera íntima y de los sentimientos de las personas y en este caso de nuestros clientes. Por eso es importante que el profesional al que acudáis no solamente tenga conocimientos jurídicos, sino que también sea capaz de empatizar y de gestionar ese tipo de emociones y enfocarlas de la forma correcta, para que esto no sea ni un impedimento ni algo que pueda desembocar en un fallo, que pueda afectar de forma negativa al resultado del pleito. Este tipo de procedimientos también tiene especialidades no solamente personales, como la que os he indicado, sino desde el punto de vista procesal. El Código Civil establece muchísimas especialidades y muchísimas excepciones con respecto a lo que es un procedimiento normal. Por tanto, insisto en que este es un segundo motivo por el que recomiendo acudir siempre a un despacho de abogados o a un profesional especializado en esta materia. Porque simplemente saber derecho civil o simplemente saber derecho penal no habilita tanto como debería al profesional para llevar un procedimiento de este tipo de la forma más correcta. Además, por último, en este sentido quiero deciros que la opinión del Tribunal Supremo en esta parcela del derecho es muy cambiante, es muy voluble y por tanto hay que tener las últimas sentencias muy bien estudiadas para saber en cada momento qué es lo que se puede pedir y lo que no se puede pedir. Bueno, entrando en materia, en el divorcio se regulan una serie de características, una serie de medidas muy importantes. Son las medidas que van a afectar o que van a regular, propiamente dicho, los efectos del divorcio. Estas medidas están llamadas a regir durante mucho tiempo y por tanto es importante estudiarlo todo muy bien, tenerlo todo muy claro y si se llega a un acuerdo, meditarlo todo muy bien. La primera medida que se toma al respecto es la que probablemente ya conozcáis como patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Pues bueno, la patria potestad muy resumidamente es la capacidad que tiene tanto el padre como la madre o las dos madres o los dos padres para decidir sobre la vida de sus hijos, es decir, dónde reside el menor, a qué colegio va el menor, si el menor puede ser vacunado o no, si recibe una transfusión de sangre o no, si se le pone una ortodoncia o si va a ballet. Por tanto, esta patria potestad que se extingue cuando el niño cumple 18 años es muy importante. En la mayoría de las ocasiones va compartida al 50%, con excepciones muy puntuales. No voy a entrar más en ese asunto porque es muy sencillo. El siguiente de las medidas personales que se ventilan en este tipo de procedimientos es la famosa guardia y custodia y el régimen de visitas afecto a esa guardia y custodia. Este es el gran caballo de batalla actualmente de nuestros clientes. Es evidente que la jurisprudencia en los últimos tiempos ha tenido en consideración la guardia y custodia compartida como la regla general. No obstante lo anterior, la última jurisprudencia sí que nos dice que esto no puede ser tenido en cuenta sin más detalle, es decir, que en todo caso habrá que estar a cada caso concreto. Por eso es muy importante estudiar el asunto concreto para ver si efectivamente al menor le resulta como opción más beneficiosa implementar este régimen de guardia y custodia compartida. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el protagonista en este tipo de procedimientos es el menor y todas las medidas que se tomen van a girar alrededor del beneficio superior del menor. La guardia y custodia compartida es simplemente una nomenclatura, es decir, nombrar una guardia y custodia compartida, pero realmente existen muchísimas guardias y custodias maternas o paternas que conllevan un régimen de visitas muy amplio y que prácticamente la diferencia entre una guardia y custodia compartida y una guardia y custodia exclusiva con un régimen de visitas amplio es muy pequeña. Por eso nosotros recomendamos siempre que realmente lo que tenemos que tener en mente es el beneficio del menor y el tiempo que pase con cada uno de los progenitores.
Con respecto al régimen de visita, pues evidentemente es lo que os he estado comentando, es lo que permite al menor relacionarse con el padre, con la madre o con sus progenitores en general. Lo beneficioso del régimen de visita cuando se hace de mutuo acuerdo es que nosotros hacemos un traje a medida, porque hay muchísimas veces que lo que impide una guardia y custodia compartida no es que uno de los progenitores tenga capacidad o sea mejor o peor en el desarrollo de la paternidad, sino que simplemente son los horarios nocturnos que tiene el padre o la madre, la residencia en un pueblo cercano o cualquier otro motivo que impide de facto ese régimen de visita. Aquí acaba un poquito las medidas, digamos, personales. A partir de ahora todas las medidas que se toman son las económicas. La primera de las medidas económicas es el uso de la vivienda que ha constituido el domicilio familiar. ¿Quién se queda dentro de la casa y por qué si la casa es de los dos? Pues bueno, el uso de la vivienda normalmente se atribuye al progenitor o al menor que tenga una condición económica más vulnerable. Es decir, que cuando se divorcian le cuesta más trabajo o tiene una incapacidad para buscarse otra vivienda. Antiguamente el uso de la vivienda se atribuía con carácter indefinido o por muchísimos años. Ahora no tiene por qué ser necesariamente así, sobre todo en los casos en los que la vivienda es de los dos progenitores, se establece un periodo considerable de tiempo de unos 2 años aproximadamente que permita a ese progenitor planificar su vida y posteriormente liquidar la vivienda para que cada uno obtenga el precio que justamente merece. En segundo lugar, con respecto a las medidas patrimoniales, tenemos la pensión de alimentos. Los elementos que se tienen en cuenta para determinar la cuantía de la pensión de alimentos son varios, pero principalmente son 3. La capacidad económica del progenitor que paga, la capacidad económica del progenitor que recibe esa pensión y sobre todo las necesidades de los menores. ¿Por qué? Pues porque la pensión de alimentos está pensada para que el progenitor que paga colabore a sufragar los gastos de vestido, alimentación, educación y techo o habitación de los niños. Es decir, que si los niños computando todos esos gastos no tienen más de 500 o 600 euros al mes, el progenitor que paga no tendrá que pagar en ningún caso más de esa cantidad. Como digo, lo que acabo de decir es matizable y depende de cada uno de los casos, pero es algo que se tiene en cuenta como elemento nuclear. También con respecto a la pensión de alimentos, es falso el mito que acude mucha gente aquí al despacho preguntándonos de si la guardia y custodia compartida implica el no pago de pensión de alimentos. Esto es radicalmente falso. Es decir, en muchísimas ocasiones, nosotros diremos que en la mayoría de las ocasiones, cuando se establece un régimen de guardia y custodia compartida, se establece también el pago de una pensión de alimentos cuando entre los dos progenitores existe una diferencia económica sustancial o importante. Es cierto que en una que en una guardia y custodia compartida cada uno de los progenitores asume la práctica totalidad de un 50% de lo que los niños gastan, porque comen con ellos, viven con ellos, le compran ropa, pero lo que no se puede permitir es que los niños tengan un nivel de vida con un progenitor medio y un nivel de vida alto con otro de los progenitores. Los niños tienen que notar la menor diferencia posible a raíz de este divorcio. Por último, la última medida económica que es de las normales que se ventilan en un procedimiento de divorcio es la pensión compensatoria. La pensión compensatoria está pensada para indemnizar a aquel progenitor que sufre un perjuicio económico tras la ruptura del matrimonio, es decir, que queda en situación de vulnerabilidad económica cuando el divorcio se produce. Está pensado, para que me entendáis, en la mayoría de las ocasiones y sobre todo en el pasado reciente, en aquellas madres que han dedicado la vida al cuidado de la familia, del hogar y de los menores en detrimento de su carrera profesional, y que mientras el padre se labraba una labor profesional y adquiría experiencia y estaba en el mercado laboral ganando dinero, ella estaba cuidando a los menores, al padre y a la familia, labor que ocupa el mismo número de horas y prácticamente el mismo esfuerzo y que económicamente no se veía recompensado, resultando en que cuando el divorcio tenía lugar no tenía capacidad para generar sus propios ingresos y sobrevivir por sí sola. Está pensado, como digo, para matizar o limar esa diferencia económica que existía sobre todo en el pasado más reciente. Hoy en día estas diferencias siguen sucediendo, pero son cada vez menos frecuentes y por eso la pensión compensatoria suele establecerse con menor duración y por menor cuantía.
Como digo, es otro de los elementos que se tiene que tratar caso por caso. Depende de la duración del matrimonio, depende de la formación profesional de la madre o del padre o de cualquiera de los progenitores y depende de la dedicación que haya tenido a la familia. Debo deciros que la pensión compensatoria, este concepto jurídico, no se puede solicitar cuando la pareja no está casada. Es decir, lo que quiero deciros con todo esto, todas estas medidas de las que he estado hablando también deben adoptarse cuando existen hijos extramatrimoniales. No es un procedimiento de divorcio per se, no lleva ese nombre, pero las medidas que se ventilan son exactamente las mismas, a excepción de la pensión compensatoria. ¿De acuerdo? Otra cosa que tengo que deciros muy importante a este respecto es que la liquidación de las sociedades gananciales, en caso de que exista, es un procedimiento que va totalmente aparte. Es decir, el procedimiento de divorcio tan solo se ciñe a determinar las medidas personales y económicas que afectan a los menores y a los cónyuges, pero en ningún caso a la liquidación de las sociedades gananciales que en su caso pudiera existir. También tengo que deciros que nosotros siempre recomendamos que todas estas medidas que hemos visto que se ventilan sean de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho antes. Si se hacen de mutuo acuerdo, a nosotros nos permiten hacer un convenio regulador que sea un traje a medida, es decir, que se adapte perfectamente a lo que los progenitores quieren y a lo que los progenitores y los menores necesitan, con un régimen de visitas perfectamente adecuado, con unas medidas económicas perfectamente detalladas. Podemos incluso determinar en qué día están los niños en caso de que sea puente escolar, en caso de que sean los reyes, en caso de que sea el cumpleaños, la comunión, absolutamente todo podemos regularlo si se hace de mutuo acuerdo. También quiero deciros, y voy finalizando, que todas estas medidas son susceptibles de ser modificadas, es decir, no son perennes, no son definitivas. Y en cualquier momento, aunque hayamos llegado a un acuerdo, el progenitor contrario o incluso nosotros mismos podemos solicitar ante el juzgado que se modifiquen. ¿Por qué? Pues bueno, porque pueden pasar a lo largo de los años muchísimas cosas. Incluso el mero hecho de que los niños crezcan y tengan unas necesidades distintas pueden motivar que la pensión tenga que aumentar, que tenga que disminuir, que el régimen de visitas tenga que cambiar porque el niño se haya desplazado, o que uno de los progenitores quede en paro, o que uno de los progenitores gane muchísimo más dinero, que alguien enferme, etcétera. Hay 1000 posibilidades y 1000 aspectos que pueden suceder que motiven una revisión de estas medidas. Para eso, el procedimiento es prácticamente parecido y tendréis que acudir también a un abogado especialista en la materia. Por último, lo que quiero deciros es que no tenéis que preocuparos y no tiene que ser motivo para no acudir a un profesional especializado los honorarios que puedan acarrear este tipo de procedimientos. La gente tiene la concepción de que son privativos, pero por ejemplo nosotros ofrecemos muchísimas facilidades en el pago con nuestros clientes. Nos sentamos con ellos, los atendemos sin compromiso de ningún tipo y elaboramos un presupuesto adaptado para ellos. Tenemos financiación, tenemos partición de honorarios y tenemos todas las facilidades que actualmente se encuentran en el mercado. Por último, también quiero indicaros que con todo el tema del coronavirus hemos implementado en el despacho todas las medidas posibles para asegurar que todas nuestras visitas y nuestras reuniones cumplan con todos los estándares de seguridad. Incluso hemos implementado una sala de videoconferencia, es decir, que incluso aunque estéis desde cualquier punto de la provincia de Córdoba, Andalucía o incluso todo el territorio español, podemos atenderos habitualmente por videoconferencia con un sistema que tenemos que prácticamente hace que no haya ninguna diferencia con atenderos presencialmente. Por tanto, y en definitiva, simplemente recomendaros de nuevo que por todas las especialidades que tiene esta parcela del derecho y el procedimiento que lleva en el juzgado, os asesoréis en un abogado especializado. Son medidas muy importantes, son temas muy personales y merece la pena la inversión y sobre todo estar de la mano de un profesional que conozca todos los detalles de la materia. Muchísimas gracias y un saludo. Sanibo Abogados. Hola a todos, mi nombre es Manuela Pozo y en esta nueva entrega de la sección de Sanibo Responde, aprovechando el tema principal de este programa que ha sido sobre el derecho de familia, hemos recopilado algunas de las preguntas que con más frecuencia nos hacen nuestros clientes y que vamos a proceder a responder para que quede claro para todos vosotros. Viajes al extranjero en vacaciones y padres separados o divorciados. ¿Qué documentación se necesita? Bueno, pues para empezar, lo primero que habrá que hacer será acatar lo dispuesto en sentencia
o en el convenio regulador si la ruptura se produjo de mutuo acuerdo. Una vez que tenemos claro los periodos de vacaciones que nos corresponden a cada uno, entonces ya podemos comenzar a preparar el viaje. En primer lugar, lo que necesitaríamos referente a la documentación sería pues que efectivamente la documentación acreditativa de la identidad del menor estuviera en regla, el DNI o el pasaporte en caso de que el viaje se fuera a producir no solo fuera del país, sino también fuera de la Unión Europea. Y en segundo lugar necesitaríamos, y aquí es donde vienen los problemas, una autorización por escrito expresa del otro progenitor que no va a realizar el viaje con el menor. Esta autorización se consigue de forma gratuita en cualquier oficina de la policía. Se trata de un impreso estándar normalizado que deberemos cumplimentar con los datos de identidad del menor, los datos de los dos progenitores y acompañar toda la documentación que sea posible, pues también la fotocopia del DNI, de los pasaportes, etcétera, incluso de la documentación del viaje, acreditativa de las fechas de ida, de vuelta, los lugares en los que nos vamos a quedar, pues cómo podemos comprobar esto por billete de avión, billete de tren, de barco, reservas hoteleras, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría si el otro progenitor, el que no va a realizar el viaje con el niño, se niega a darnos esta autorización? Pues en este caso tendríamos que recurrir a un procedimiento judicial para recabar esa autorización en un juzgado para que sea el juez el que supla la voluntad del progenitor que se niega a que el menor viaje al extranjero. ¿Es posible fijar un régimen de visitas para los abuelos? La respuesta debe ser afirmativa y además sin paliativo. Habrá que diferenciar si estamos ante un caso de mutuo acuerdo en el cual se puede incluir sin problema una cláusula en el convenio regulador donde se establezca este régimen de visita y el cual obliga a los progenitores a cumplirlo, o en caso contrario si nos encontramos ante un procedimiento contencioso en el cuyo caso los abuelos deberán acudir a un procedimiento judicial para reclamar esta fijación del régimen de visita. En este caso, el derecho de los abuelos a visitar a los nietos viene incluso recogido en el Código Civil y te dice que esta relación no podrá impedirse sin justa causa. Si acudimos efectivamente a este procedimiento para que sea el juez el que fije un régimen de visita, ateniéndose a las circunstancias concurrentes en cada caso, este juez valorará efectivamente la relación de los abuelos con su nieto o sus nietos, y si no es perjudicial, pues se fijará un régimen de visita, se acordará y los progenitores no tendrán más remedio que cumplirlo. Mi hijo menor de edad no quiere cumplir con el régimen de visitas. ¿Lo tengo que obligar? Para responder a esta pregunta realmente nos hacen falta muchos datos, como por ejemplo la edad del menor o las circunstancias del progenitor que tiene el derecho de visita, ya que sin estas circunstancias concurrentes en cada caso no podemos dar una respuesta completa. No obstante, sí me gustaría reseñar que a partir de cierta edad, normalmente alrededor de los 15 años, aunque esto no es una ciencia exacta porque, como os digo, habrá que valorar las circunstancias en cada caso concreto, pero a partir de cierta edad los jueces sí que son más laxos a la hora de poder imponer o obligar a un menor que no quiere realizar determinadas visitas o cumplir con un determinado régimen y lo dejan un poco más flexible. Como os digo, se tienen que tener en cuenta las circunstancias de cada caso, no vale porque como el niño tiene 15 años, si se niega ya no vea más a su padre o a su madre o a quien tiene ese régimen establecido, ya que lo que hay que intentar siempre es que esa relación paterno-filial se mantenga el contacto, aunque no se tenga la custodia del menor. Sanibo Abogados.